La verdad que esta melodía me conmueve todo el tiempo. Espero que a ustedes también. En esto creemos. Ministerios Personales de la Iglesia Maranata en Cali le da una cordial bienvenida a su clase laica de las 28 doctrinas fundamentales. Con ustedes, Miguel Ángel Puentes, con su ayudante, Ronald Alberto Puentes, y Rosy Canales. Bienvenidos. Bueno, y nada más conveniente, indispensable totalmente, invocar la presencia del Espíritu Santo para este estudio. Padre Celestial, qué lindo poder estudiar tu palabra, pero antes de hacerlo, te solicitamos con humildad que el Espíritu Santo venga a cada uno de nosotros en donde estemos, en nuestros hogares, para que Él abra nuestro entendimiento y grabe tu palabra en nuestro corazón. Gracias por asistirnos. Lo suplicamos en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos estado llevando a cabo una serie de temas que forman parte de lo que se llama la doctrina de la Iglesia. Y son varias las doctrinas, ya llevamos estudiando varias de ellas. Esta es una que forma parte de ese grupo integral, la unidad en el cuerpo de Cristo. La vez pasada estudiamos sobre la misión del remanente. Esto es parte de las doctrinas de la Iglesia. Entonces, esta vez vamos a hablar de la unidad en el cuerpo de Cristo. La unidad de la Biblia y la unidad de la Iglesia son muy, pero muy parecidas. El Espíritu Santo justamente es la fuerza motriz que impulsa la Iglesia a la unidad. Ya lo vamos a leer en Efesios 4, 4 al 6. El Espíritu Santo es el que llama a los individuos de todas las naciones, de todas las razas, y los bautiza en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Así lo llama la palabra de Dios. Es la obra del Espíritu Santo la que nos ha traído a pertenecer a ese cuerpo maravilloso, el cuerpo de Cristo, su iglesia, su remanente, como estudiamos en el tema anterior, el residuo, lo que queda, lo último, los últimos creyentes con la verdad completa. Leamos lo que nos dice Pablo en Efesios, el capítulo 4, los versículos 4 al 6. Él dice que hay un cuerpo y un espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Este versículo, este pasaje, da una unidad perfecta, nos revela esa unidad perfecta en Cristo, en el Padre y el Espíritu Santo. Un cuerpo, un solo Espíritu Santo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Qué extraordinario. Aquí no hay diversidad, no, es una unidad total, completa la que pinta la palabra de Dios. Así como la Biblia es una unidad, así tenga 66 libros, la iglesia también, así tenga millones de feligreses, es una unidad. Y valga ahí como la redundancia, ¿no? Vamos a ver entonces el alcance de la unidad. Los creyentes experimentan o deben experimentar unidad de mente y juicio. Eso es lo que nos dice San Pablo en 1 Corintios y ya vamos a leer esos pasajes. La iglesia de Dios debiera revelar unidad de sentimientos, de pensamientos, de acción. Ese es el ideal que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Veamos lo que nos dice la palabra de Dios a través de 1 Corintios 1:10 y 2 Corintios 13:11. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es una súplica a la unidad, nada de divisiones. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros, perdonándonos, perfeccionándonos, consolándonos, de un mismo sentir, vivir en paz. Qué lindo, ¿no? Ese es el ideal de Dios para nuestras iglesias, la unidad completa. Ahora bien, hay unidad en la diversidad. La unidad bíblica no significa uniformidad, que todo tiene que ser igualito, igualito. No, la metáfora o la comparación bíblica del cuerpo humano demuestra que la unidad de la iglesia existe en la diversidad. De modo que si bien hay diferentes temperamentos en la iglesia, diferentes caracteres, todos obran bajo la dirección de una cabeza con mayúscula, Cristo Jesús y su Espíritu Santo. Y noten esa comparación con el cuerpo. Tenemos cerebro, visión, audición, boca, manos, brazos, piernas, estómago, etc. Tantos órganos, pero todos cumplen un solo propósito: darnos la vida, la salud, existir, vivir. Entonces, la palabra de Dios compara el cuerpo humano con la iglesia, donde somos tan diferentes, pero cumplimos todos un mismo sentir y un mismo propósito. Preguntémonos entonces, ¿cuán importante es la unidad de la iglesia? ¿Es de verdad importante? Sí, la unidad hace que los esfuerzos de la iglesia sean efectivos, porque ¿qué tal cada uno jalando para un lado? No llegaríamos a ninguna parte. O cada uno creyendo una cosa diferente. Tampoco. En este mundo, desgarrado por la disensión y los conflictos que estamos viendo a diario, el amor y la unidad entre los miembros de la iglesia de diferentes personalidades, temperamentos y disposiciones, pues testifica a favor del mensaje de la iglesia con mayor poder que ninguna otra cosa. Cristo dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El amor, ese motor que hace que todos seamos uno solo. Y el amor perfecto, mis queridos amigos y hermanos, es el amor de Jesús. Ese amor que no tiene celos, que no tiene egoísmos, que no tiene envidias, que no tiene orgullo, que no quiere sobreponerse, ser sobre los demás, humillar. No, ese amor que reconoce a todos, con qué cariño. Es un afecto puro, sincero. Y es el amor que Dios quiere que reine en su iglesia. Por eso es importante la iglesia, para poder entonces nosotros hacer esfuerzos efectivos. Además, hay otro factor importante. La unidad revela la realidad del reino de Dios. Si así no fuera, pues entonces, ¿qué predicaríamos? Una iglesia verdaderamente unida revela que sus miembros son serios en sus expectativas de vivir juntos en el cielo. La unidad produce fortaleza y la desunión, debilidad. Sí es. Entonces, nosotros obviamente no esperamos llegar al cielo para demostrar unidad, no, la unidad comienza aquí. Esta tierra, estas vivencias nuestras en el mundo, es como una escuela
primaria que nos prepara para la escuela secundaria en el cielo. Aquí tenemos que experimentar ya lo que es la unidad y el amor que vamos a vivir eternamente en el cielo. No creamos que Dios nos va a cambiar, nos va a transformar cuando Jesús venga y que ya lo que yo no pude dejar este mal genio y este egoísmo. No, eso no va a ser cambiado. Tiene que ser cambiado ahora mismo. Ahora, ¿cómo lograremos la unidad? ¿Cuál es la fuente de la unidad? Pues, primeramente, el poder preservador del Padre Celestial. Ya lo vamos a leer. La gloria del Padre que Cristo les impartió a sus seguidores, es otra fuente de unidad. Entonces, el poder del Padre, la gloria del Padre que Jesús impartió y la morada interior de Cristo en los creyentes en la persona del Espíritu Santo. Basémonos entonces en lo que dice la palabra de Dios para sustentar estos tres aspectos. Leemos entonces de Juan 17, los versículos 11, 22 y 23. Palabras de Jesús. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Qué linda aspiración de Jesús. Jesús, el Padre y Espíritu Santo, uno. Y quiere que nosotros también seamos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Qué ideal, perfectos en unidad, perfecto, completo, total, maduro, en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, es una evidencia, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué pasaje tan bello, tan hermoso. Ese ruego de Jesús por la unidad de todos nosotros en amor, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Sigamos hablando de la fuente de unidad, de dónde podemos conseguir esa unidad. Del libro Hogar Adventista, en su página 179, la sierva de Dios escribió: el secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en la familia no consiste en la diplomacia, ni en la administración, ni en esfuerzos sobrehumanos para superar dificultades, a pesar de que habrá que hacer mucho de esto, obvio, sino en la unión con Cristo. Así que por más lindas cualidades que tengamos y procedimientos y tácticas, no va a ser suficiente, sino se consigue ya que el verdadero secreto de la unidad es en la unión con Cristo. Si yo verdaderamente estoy unido a mi Señor, eso se va a reflejar en mi unidad con los que me rodean y sobre todo con los hermanos de mi iglesia. Esto es como cuando una hermana de la iglesia hace unos años me pedía consejo sobre un novio que ella tenía. Entonces, que si yo lo veía bien, que si se lo recomendaba, le dije, hermana, tome siempre como una línea que le va a ayudar a tomar decisiones la siguiente. Si el hombre que usted ha elegido o quiere elegir ama verdaderamente al Señor, la va a amar a usted también. Si él es fiel al Señor, le va a ser fiel a usted. Y lo mismo sucede con la unidad de la iglesia. Si yo estoy verdaderamente unido a mi Señor, al Espíritu Santo, lo voy a estar en la iglesia. Una iglesia unida a Jesús, una iglesia en unidad con el Espíritu Santo, es una iglesia verdaderamente unida. Y ya que estamos hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo
es el unificador de verdad. Es el foco de unidad. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, en los creyentes, hace que los prejuicios se vayan, los prejuicios humanos basados en la cultura, en la raza, el sexo, el color, la nacionalidad y la posición social. Todo eso se va cuando el Espíritu Santo de verdad mora en cada uno de nosotros. Cuando uno va a ciertas iglesias, uno a veces ve en algunos sentados allí, otros sentados allá, pero en otras, todos juntos, así sea por color, por raza, por sexo, lo que sea, juntos. Eso es muy lindo. Dios me ha dado el privilegio de estar en otros países y ver ese amor tan lindo, morenos, blancos, bien blancos, mestizos, de diferentes países, diferentes culturas, pero adorando al Señor juntos y todos involucrados en la obra misionera, en las actividades de la iglesia, sin limitaciones. Ese es el ideal de Dios. Ese es el foco de unidad, pero solo se consigue como una obra del Espíritu Santo. El Espíritu logra esto al traer la presencia de Cristo al corazón, porque Él es el reemplazo de Jesús. Y si Él está en nosotros, Jesús está en nosotros y su carácter entonces está en nosotros. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 3, 26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que se van todas las barreras, todas las paredes, todas las murallas de separación, cuando verdaderamente hemos sido transformados, convertidos, bautizados en Cristo. Entonces, estamos revestidos del carácter de Jesús y eso nos da unidad. Hablemos del logro de la unidad y seguimos hablando del Espíritu Santo como el unificador. El papel de los dones espirituales en el logro de la unidad. La palabra de Dios habla que todos tenemos dones diferentes y aunque tenemos dones diferentes, podemos estar unidos. Estos dones espacialísimos están designados para desarrollar la unidad del espíritu hasta que lleguemos a ser la unidad de la fe. Eso es lo que dice Efesios 4. De modo que los creyentes lleguemos a ser maduros y firmes. A ver, leamos el texto bíblico en donde se encuentra esto. Justamente dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Lleguemos. O sea que es un proceso, es un procedimiento, no se adquiere de la noche a la mañana, porque la vivencia de Jesús en nuestra vida tampoco la conseguimos de la noche a la mañana. Es algo que va desarrollándose, el proceso de la santificación. Jesús dejó un nuevo mandamiento para lograr la unidad, tal como sucedió con el hombre. La iglesia fue hecha a la imagen de Dios. Tal como cada uno de los miembros de la deidad de nuestro Dios ama a los otros, así también los miembros de la iglesia se amarán entre sí. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces, el plan de Dios siempre es un plan en base al amor. Y donde hay amor, todo se consigue, todo es posible. Dijo Jesús, démosle clic. Y el segundo mandamiento, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Justamente ustedes y yo conocemos que la ley de Dios, que no nos salva, pero sí nos señala el pecado, es una ley de amor. Los primeros 4 mandamientos, mi amor por mi Dios. Los otros 6, mi amor por mi prójimo.
Así que el primer mandamiento, Jesús resume la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, semejante, parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos nos amamos a nosotros mismos. Es muy raro encontrar una persona que no se quiera y que busque darse golpes y caerse y comer lo que no hay que comer, etc. No, la tendencia natural es querernos, y así debe ser, ¿no? Tenemos que querernos. Hay personas que no se aceptan a sí mismas, pero eso no es normal, es anormal. Como nos amamos, debemos amar a los demás. Ese fue el nuevo mandamiento de Cristo Jesús. Y en la cruz nos damos cuenta de que Cristo no murió exclusivamente por nosotros, sino por todos los habitantes del mundo. Y esto significa que ama a todas las nacionalidades, razas, colores y clases. Aquí pecó el Israel antiguo, creyéndose los únicos, los privilegiados, los únicos pues que iban a ir al reino de Dios, los únicos que merecían bendiciones. No, Dios los eligió como misioneros, porque Dios ama a todo el mundo y quería que todo el mundo se preparara para el advenimiento de Jesús, su primer advenimiento. Fracaso Israel. Se creyeron los únicos. No, Jesús murió por todos. No importa su raza, no importa su país, su sexo. Y claro, estoy hablando de los dos sexos originales en la palabra de Dios, ¿no? Varón y hembra. Porque es que a veces hay menosprecio por las damas. En las culturas antiguas la mujer no tenía valor, no tenía precio. Jesús murió en la cruz por hombres y mujeres, por niños y niñas, todos por igual. Hoy por hoy, el mundo, menos mal, le ha dado el valor que le corresponde a la mujer. Ella es digna de todo porque Jesús murió también por ella, por todos. Y seguimos hablando de ese nuevo mandamiento de Jesús. El vasto abismo que separa al cielo de nosotros, el cual Cristo cruzó, hace que sea insignificante la pequeña distancia que significa cruzar una calle o una ciudad para alcanzar a un hermano. Era muy grande ese abismo, el abismo de Dios en el cielo y nosotros aquí en un mundo de pecado. Pero Jesús cruzó eso, vino, se encarnó, murió. ¿Para qué? Para lograr la unidad, demostrarnos que Él es uno con nosotros y nosotros debemos ser uno entre nosotros mismos. Ahora veamos algunos pasos hacia la unidad para poder conseguirla verdaderamente, lograrla. La unidad no sucede automáticamente. Ya dijimos, es un proceso, igual que la santificación. No nos hacemos santos de la noche a la mañana. No vamos a estar unidos perfectamente de la noche a la mañana. Esto no es automático. Los creyentes debemos dar algunos pasos, ciertos pasos, para poder obtener esa unidad. El primer paso, veámoslo, ese primer paso está en el hogar. La unidad en el hogar. Cuando no hay unidad en el hogar, eso se va a reflejar en la iglesia. Vamos a ser gente problema. Si soy problema en mi casa, voy a ser problema en la iglesia. Eso se nota. Un ambiente ideal para ensayar la unidad de la iglesia lo provee el hogar. Eso es muy cierto. Y si en el hogar aprendemos a ejercer dirección sabia, bondad, gentileza, paciencia y amor con la cruz en su centro, con Cristo en el centro, entonces podremos aprender la aplicación de esos principios en la iglesia. Hogares desbaratados, iglesias desbaratadas. Hogares organizados, consagrados, iglesia organizada y consagrada. Sí, el primer paso que debemos dar para lograr la unidad es justamente la unidad en el hogar, el amor, el respeto, la tolerancia, esa ayuda mutua entre todos. Caramba, qué lindo es el ideal de Dios. Ahora, para lograr esa unidad no solamente se consigue en el hogar, hay que procurarla, hay que trabajarla.
hay que formarla. Nunca lograremos obtener unidad a menos que trabajemos concienzudamente para lograrla, ya que esto no es automático. Debemos orar cada día por unidad y cultivarla cuidadosamente. Necesitamos minimizar las diferencias, no prestarle tanta atención a detalles y evitar las discusiones acerca de puntos no esenciales. Uno como ministro recibe a veces muchas preguntas y de cosas que realmente no son esenciales para nuestra salvación. Que hay que usar los caballeros para ir a la iglesia, camisas de manga larga y no camisas de manga corta, no debe entrar a la iglesia. Las hermanas que se pintan las uñas, que ocultan sus canitas en cabello, no entran a la iglesia, no van a ser salvas. ¿Y usted qué opina, pastor? ¡Cuá! Discusiones acerca de puntos no esenciales, eso divide. Por favor, no nos paremos en eso, contemplemos el modelo, Jesús. Eso es todo. Deje que su hermano viva su intimidad con Jesús. Deje que su hermana viva su evangelio y usted viva su evangelio con Cristo Jesús y el Espíritu Santo. No se preocupe por los demás. Dé buen ejemplo y cada uno va a responder delante de Dios. Pero a veces tenemos diferencias que no vienen al caso y tenemos discusiones que no vienen al caso. Que si Dios mata o Dios no mata. A mí me han abordado con una cantidad de preguntas a eso. Unos que creen que Dios sí mata y otros que Dios no mata y cosas así. No, por favor, no nos vamos a detener en esos detalles, no son esenciales para la salvación. Que si usa la argolla en matrimonio o no la debe usar, por favor, eso nos divide y no nos une. Entonces, esos detalles, dejemos que el Espíritu de Dios a cada persona en su intimidad, en su relación, la impresión. Y otro paso para la unidad es el de trabajar unidos hacia un blanco común, objetivos comunes. La iglesia no va a experimentar la unidad hasta que, actuando como un solo hombre, se empeñe en la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Y dicha misión provee una preparación ideal para aprender la armonía. Hermanos que no trabajan en obra misionera, a veces son los que dan más lora en la iglesia. Cuando estamos juntos trabajando para el Señor, involucrados en las actividades de la iglesia, no tenemos tiempo para dar problemas. Así que trabajar unidos en ese objetivo de predicar el evangelio, de que el mundo que nos rodea sepa del amor de Jesús y de su pronto advenimiento, no nos va a dar tiempo para tener divisiones en la iglesia, para dar problemas, ¿no? Y es tan lindo trabajar juntos. Aquí en MIPES, el departamento de la iglesia, hombre, los que trabajamos ahí nos sentimos tan felices, tan unidos, tan gozosos juntos cuando nos reunimos, así sea virtualmente. Uno siente el cariño, uno siente esa emoción de vernos otra vez, de encontrarnos, de trazar planes juntos. Es una realidad y quien no esté involucrado, hágalo y va a sentir el gozo de poder trabajar para el Señor, que es un paso para la unidad en la iglesia. Así pues, veamos el siguiente. La iglesia de Cristo debe llevar a cabo tanto la obra de predicación, el ministerio de la palabra, como la obra médica misionera. Ninguna de esas fases de la obra de Dios debe ser llevada en forma independiente, ni llegar a absorber todos los esfuerzos del grupo. Aquí en Colombia en algún tiempo tuvimos esa obra médica. Llegamos a tener incluso hasta una especie de consultorio, de centro médico y con médicos. Se nos fue acabando poco a poco, pero en otros lugares la obra de Dios, la obra médica es bastante fuerte y junto con la predicación del Evangelio, por orientación del Espíritu, como decía, es algo fabuloso, trae muchas almas al conocimiento. Debe haber unidad en ese trabajo. Hay trabajos, antes había mucho colportaje, en otros países todavía hay colportaje. Hay una hermana en España que es colportora
A veces me envía mensajes y sé que todavía el colportaje funciona por allá. Vender libros de casa en casa, la Biblia, etcétera. Esos ministerios, unidos todos, dan unidad a la iglesia. Todos trabajando en una cosa, en otra. No solamente en la predicación, no solamente dando estudios bíblicos. No, hay diferentes maneras de trabajar hacia un blanco común, que es lo que nos da justamente la unidad. Otro paso que también debemos dar hacia la unidad y es desarrollar una estructura global. Bueno, ¿qué queremos decir con eso? Que una iglesia que no exhibe verdadera unidad, a menos que se haya activamente envuelta en el fortalecimiento de la obra de Dios en todo lugar del mundo, pues no va a lograr la unidad. O sea, nosotros no somos aquí una iglesia independiente, no, formamos parte de una iglesia global, universal. La iglesia adventista está ya en el 90% del mundo. Y la iglesia debe hacer todo lo que esté de su parte con el fin de evitar el aislamiento nacional, cultural o regional. Se ha dado en algunos lugares como Cuba, por ejemplo, pero ya por fuerza mayor, por el estilo político. Rusia en un tiempo también estuvo bastante aislada la iglesia, ya se han abierto mucho las puertas, pero la iglesia tenemos que verla con un ojo global y no con un ojo cultural, regional, no. Somos parte de un cuerpo de Cristo, no solo aquí en esta ciudad, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Es una iglesia universal y ese es el plan de Dios y nosotros pertenecemos a esa iglesia global. Tal como lo dijimos hace unos instantes, y volvemos a enfatizarlo, vamos a evitar actitudes que dividan. Las actitudes de egoísmo, de orgullo, de confianza propia, de suficiencia propia, superioridad, prejuicios, críticas, denunciación y acusaciones mutuas entre los creyentes contribuyen a la desunión de la iglesia. Yo he estado en iglesias en donde, el anciano se creía el dueño de la iglesia, hasta el patrón del pastor. Hermanas, que así se llamara doña Lola, le decían doña Lucrecia, la dueña de la iglesia. Y así el anciano se llamara Luis, le decían don Ernesto, el dueño de todo esto. ¿Cómo sería el orgullo, la confianza propia, la suficiencia propia, la superioridad? Hombre, esto no puede existir en nuestras iglesias. Todos somos uno en Jesús. ¿Qué demuestra una persona así que se cree, pues, que es lo último en la iglesia y el dueño o la dueña de la iglesia? ¿Qué muestra? Que no está el Espíritu Santo en conformidad con su intimidad, con su vida devocional. Eso es de ahí, porque cuando uno está con el Espíritu de Dios, esas cosas no fluyen. No, todo eso se muere. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Se cumple el pasaje perfectamente. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, esas actitudes que nunca vayan a surgir entre nosotros. Pidamos al Señor de que nada de esto. En la política, los políticos nos hablan de muchas cosas, ya en campañas y votamos por ellos. Y una vez suben, se olvidan de los demás. Se vota por ellos para que sirvan al pueblo, pero no, después el pueblo tiene que servirle a ellos de rodillas. En la iglesia no puede ser así. Si alguien es nombrado en un cargo de iglesia, es para servir a los demás hermanos, no para que los hermanos lo sirvan y se le postren a sus pies, no. Eso no va. El Espíritu de Jesús no es ese. Justamente Jesús, en el rito de humildad, y eso lo vamos a estudiar dentro de algunas semanas, demostró que siendo el maestro, hizo un trabajo de criado, de siervo, porque en ese tiempo solo los siervos lavaban los pies de los demás, de la familia. Y Jesús lo hizo con sus discípulos, demostrando que el que quiere ser el primero debe ser
su siervo, su servidor. Y nosotros debemos ser servidores en la iglesia. Nunca aparentar ni potenciar de nada, porque son privilegios que el Señor nos da. Entonces, evitemos esas actitudes que dividen. Una nueva mirada al don de Dios en Cristo en el Calvario puede renovar el amor de los unos para con nosotros. Si nos mantenemos mirando a Jesús, mirando su sacrificio en la cruz, su humildad, su amor, indudablemente que esas cosas en nosotros van a morir. Eso que divida y que nos haga creernos más de lo que somos, eso va a morir. La gracia de Dios, impartida por el Espíritu Santo, puede subyugar esas fuentes de desunión en el corazón natural. El Espíritu Santo puede matar todo este orgullo y esta pretensión y creernos lo que verdaderamente no somos. Vamos a leer lo que el Señor nos dejó escrito en su palabra en Primera de Juan 4, 9 al 11. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Note, el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por él. Dios sirvió, Dios dándonos. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en ofrenda por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dios dio ese primer paso en amor. Dio lo más precioso. Nos ama y quiere rescatarnos, salvarnos. Así debemos también nosotros amarnos unos a otros, servirnos, darnos, ofrecernos, ayudarnos, apoyarnos. Ese es el perfecto amor. Y el perfecto amor es sin egoísmos, es sin orgullos, sin envidias, sin celos, nada de eso. Uno solo en Cristo Jesús. Es el perfecto amor. Y como ya dije, no puedo esperar que cuando Cristo venga, ahí sí me llene el perfecto amor. No, es ahora, porque el carácter es lo único que yo voy a llevar al cielo. Y debo procurar con la ayuda del Espíritu Santo un carácter semejante al de Cristo Jesús, que es lleno de amor. Y yo tengo que reflejar ese amor con todo mundo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amar a los demás nos acerca a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si vivimos en amor, vivimos en Dios. Si Dios vive en mí, si el Espíritu Santo vive en mí, que es Cristo en mí, hombre, yo voy a estar amando a todo mundo. Estoy buscando la unidad en mi iglesia, evito los problemas, los líos, las discusiones, tolero que fulano no me cae muy bien porque chismosito por la hermanita. No, esas cosas se mueren. Yo las disimulo, pasan por alto, no me afectan. Amar a los demás te acerca a Dios. Es el gran secreto de la unidad en el cuerpo de Cristo. Vamos a suponer, como siempre, cuando yo termino estos temas los sábados en la tarde, de que Cristo Jesús está esta tarde aquí con nosotros y nos dice lo siguiente: yo en ti, hijo mío, hija mía, y mi Padre en mí, para que tú seas perfecto en unidad, para que donde yo esté, tú también puedas estar, y así estaremos eternamente juntos. Qué lindo es el ideal de Jesús. Como Él es con su Padre, que nosotros seamos con Él y nosotros con nosotros. Así estaremos eternamente juntos. Qué belleza. Que se cumpla ese deseo de Jesús. Hermanos queridos, démosle oportunidad al Espíritu Santo de hacer esa obra bella de transformación en nuestras vidas. Y bien, como es ya nuestra costumbre, damos oportunidad, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, incluso algún aporte acerca del tema que hemos estudiado esta tarde, puede prender su micrófono
y formular su pregunta, inquietud o aporte. Bueno, nos quedamos muy calladitos, ¿no? Eso está muy bien. ¿Qué quiere decir? Que hemos comprendido todo o que no entendimos nada. No, yo sé que todos entendimos todo quedó muy todo claro. perfectamente. Bien, mis hermanos, entonces, nada más oportuno que darle gracias a Dios por haber estado con nosotros y en este tema tan práctico, tan directo. Padre, qué precioso es estudiar tu palabra. Qué hermoso saber el ideal que tú tienes para nosotros como iglesia y como individuos. Oh, sentimos una gran necesidad de ti, Espíritu Santo, de que mores en nosotros. Y esa obra que comenzaste, la perfecciones en cada uno de nosotros. Llénanos del amor perfecto de Jesús. Por favor, danos el amor que a todos acepta, que a todos quiere. Oh Espíritu de Dios, te deseamos, te queremos. Anhelamos llegar a ser semejantes a Jesús en carácter. Solo tú puedes hacer lo posible en nosotros. Y lo estamos rogando en ese nombre que tanto amamos, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invitamos para el próximo sábado a las 4 de la tarde, nuestra próxima doctrina, que forma parte de la doctrina de iglesia, el bautismo bíblico. Así que todos estamos invitados. Una feliz finalización de sábado, una semana muy bendecida. Cuidémonos y no olvidemos nuestro compañerismo con el Espíritu Santo es la base de nuestra experiencia cristiana. Bendiciones mil para todos. Amén. Gracias, pastor. Gracias, muchas gracias. Gracias.